Bien, pero como dije, aquí ya estamos hablando del sacerdote hasta 5:10 y seguimos en el capítulo 7 hablando del sacerdote. Pero él otra vez hace una paréntesis para exhortarles. Entonces 11 dice, de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Cuántos de ustedes han leído alguna vez o te acuerdas de lo que leíste en Hebreos capítulo 7? Creo que debes hacer un requisito del seminario que lean la Biblia. los pues primero que tengan una Biblia. Seguro que han leído Hebreos 7. ¿Te acuerdas cuando leíste Hebreos 7 la primera vez y llegaste al último versículo y dijiste, ah caray, él ya va a otro tema y no entendí nada? De veras, es difícil de explicar, como él mismo dice en el 5:11. Y vamos a ver que es difícil. Pero él dice, pero él ya desvía de eso. Yo creo que sí está reconociendo que lo es difícil de explicar, pero él toma un giro y dice, y es difícil de explicar, yo diría especialmente, porque ustedes han llegado a ser tardos, o mejor dicho, perezosos para oír. Entonces, vamos un poco más y luego le explico. Debiendo ser ya maestros por el tiempo transcurrido, de nuevo tienen necesidad de que alguien los instruya desde los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Entonces, ¿entienden lo que él está diciendo? No es una enseñanza general. Él está hablando de una situación, a la cual él está escribiendo. ¿Y qué es esa situación? Él dice que tienen tiempo para ser maestros, pero todavía no han aprendido el alfabeto. Él está diciendo, ¿cómo es posible? Y noten al final del 12, dice, han llegado a tener necesidad de leche. Entonces, él primero dice, parece que no avanzaron. El niño que ya pasaron 14 años, bueno, para ser maestro vamos a decir 21 años, y sigue siendo niño, que todavía no ha aprendido el alfabeto. Pero cuando dice, han llegado a tener necesidad de leche, ¿cuándo llega un ser humano a tener necesidad de leche? ¿Sí entienden, Alejandro? Es así nacemos. Entonces la figura que él da es un niño que nace y toma leche y luego comienza a comer carne y come normal, pero luego regresa a la condición de niño y otra vez necesita leche. No puede comer carne, no conoce el alfabeto. Entonces retrocedieron. ¿Entienden por qué dice que retrocedieron? Porque ellos, los recipientes, ellos habían aceptado a Cristo. Habían aprendido las doctrinas de Cristo, habían aprendido cómo obedecer a Cristo, cómo seguir a Cristo, pero llegó el momento de la crisis, cuando los cristianos tienen que salir de la sinagoga y ellos están pensando, bueno, ¿salimos de la sinagoga o quedamos en la sinagoga? O sea, están regresando al principio. Están cuestionando la primera decisión cristiana que hicieron, la decisión de seguir a Cristo. Habían decidido seguir a Cristo, desarrollaron esta intención y ahora están diciendo, pues a ver si lo sigo o no lo sigo. ¿Cómo es posible? Esto es lo que está diciendo. Ahora,
En el 13, él desarrolla esta idea de leche. Todo el que se alimenta de leche no es capaz de entender la palabra de la justicia, porque aún es niño. Pero el alimento sólido es para los maduros. Entonces, en el 7, cuando él habla de la palabra de justicia, pensamos en toda esta figura de 13 y 14, que él está comparando leche y carne a las personas que no conocen las bases del moral. Y el niño tiene que aprender, decir por favor, decir gracias, que no grites a tu mamá, que no pegues a tu compañero. Y luego más adelante aprendemos una moral más profunda, de servir a otros, de no ser servido, etc. Sin embargo, palabra de justicia no es una expresión totalmente apta para describir la ética más avanzada. Y es más, si este es un hombre que ha escuchado a Pablo, Pablo dice que justicia no es aprender cómo actuar. Justicia es lo que Cristo nos da. Entonces, aquí, ahora, lo primero que dije, que está hablando de una moral básica y una moral más avanzada, que una es leche y la otra es sangre, es carne. Este es un consenso de los comentarios. Pero lo segundo que estoy diciendo, a mí me parece que hay una amenaza muy, muy fuerte en el versículo 13. Que él está diciendo, el que puede decir, pues todavía no he decidido seguir a Cristo o no, es un inconverso. Es uno que ni siquiera ha entendido la palabra de justicia, que es la palabra Cristo nos rescata. Cristo nos hace santos, nos hace justos. Uno que cree que Jesús nos hace justos, no va a contemplar la decisión, bueno, ¿voy a seguir a Cristo o no voy a seguir a Cristo? Bueno, si sigo a Cristo voy a estar justo a los ojos de Dios, pero si abandono a Cristo voy a quedar mejor que a mi familia. Y él está diciendo, si tú estás vacilando en eso, estás mostrando. Otra vez, yo creo que el matrimonio nos ayuda aquí. Imagínate que tú dices a tu esposa, ¿sabes qué? Yo hoy vi a una compañera en el trabajo y me dio ganas. Y de veras, yo estaba viendo, pues va a haber oportunidad. Pero luego reflexioné y dije, no, tengo esposa. Entonces quiero que tú sepas que yo finalmente decidí no entrarle. Ahora, los esposos, hasta algunas mujeres también se están sonriendo, porque sabemos que lo que va a pasar, yo digo, ¿sabes qué? Mira lo que hice hoy. Mi esposa no va a decir, oh, qué bueno, qué buena decisión hiciste. No, ¿qué va a decir? ¿Cómo que estabas pensando en otra? Entonces, ese realmente yo creo que ilustra lo que está pasando aquí. Ellos están coqueteando con la posibilidad de quedar en la sinagoga. Y él está diciendo, el que dice eso es un inconverso. Entonces, ojo, cuidado. Y yo ya he expresado que yo creo que eso sí tiene aplicación a nosotros. La seguridad de la salvación no cancela ese pendiente que debemos tener toda la vida, de estar consciente, hoy yo puedo hacer algo que rompe mi relación con Cristo.
Pero la seguridad hace que el resultado no será que yo viva en una ansiedad que puede pasar en cualquier momento, sino que yo digo, así que voy a acudir a Dios porque es el único que me puede rescatar de esta posibilidad real en mi corazón. ¿Ok? Y el autor, pues él ya no está hablando en general de posibilidades. Hay un asunto específico de eso. Entonces él habla con mucha urgencia porque está en ese momento. Entonces, los que por los sentidos tienen entrenados para discernir los sentidos, perdón, ya 14. Los alimentos, los maduros, perdón, son los que por la práctica tienen los sentidos entrenados para discernir entre el bien y el mal. Ahora, nosotros, nuestra cultura bautista y evangélica es una cultura de que hay dos clases de gente: los inconversos y los conversos. Y los vemos como dos grupos distintos. Hebreos, uno de los valores de Hebreos es que muestra que este no es el mejor concepto, no es el concepto correcto, sino que más bien nosotros estamos hay en nosotros la necesidad de seguir adelante. La conversión no solamente es una realidad de ayer, es una necesidad de hoy y de mañana. Entonces, él habla de la práctica de hacer ejercicio. Y como los músculos con el ejercicio, tú no puedes, si vas a caminar o correr en un maratón, pues la única manera de prepararte para el maratón es caminar o correr, porque eso desarrolla los músculos y a la hora pueden responder. Entonces él dice lo mismo pasa con nuestros sentidos morales. Tenemos que practicar, y yo diría, practicar la obediencia para que cuando venga una oportunidad de una crisis en que necesitamos obedecer a Dios, cuando venga, digamos, un Getsemaní, ya hemos desarrollado la capacidad de sacrificarnos y escoger la voluntad de Dios porque lo hemos practicado constantemente. Entonces, la conversión, el cambio total, no como un acto de magia, porque a veces presentamos la conversión como magia, se transforma todo y ya no tienes que preocuparte. Pero esto, en un sentido de compromiso, es cierto. Cuando uno se casa, uno no está diciendo, he decidido, mañana me caso. Bueno, no estás decidiendo lo que vas a hacer mañana. Estás decidiendo lo que vas a vivir el resto de tu vida. Entonces, sí sentimos la importancia de ese momento formal de compromiso. Que un matrimonio comienza con ese compromiso formal que es una sola vez. Entonces, la conversión es como eso. Estoy diciendo, ya voy a seguir a Cristo. Pero esa decisión que es único, que es muy importante y no es incorrecto que en el evangelismo nosotros presentamos esta decisión radical, tajante, permanente. Sí debemos presentar eso. Pero junto con eso debemos entender que esta es una vida que comienza con eso. Entonces hay una práctica que debes seguir, igual que el matrimonio. Si quieres estar preparado, imagínate que vienes con tu gran maestro que tiene tanto sabiduría y dice, y dices, me voy a casar y quiero un consejo de usted
para el matrimonio. Pues no estás pidiendo que yo diga, entonces pues tú vas a entrar, no corras al entrar en la iglesia, sino camina de una manera digna. Y cuando está hablando el pastor, no hables tú. Y debes decir, sí acepto. Ese no es el consejo que estás pidiendo. Tú estás diciendo, ¿cómo vivo? ¿Qué debo hacer en el matrimonio? Entonces, los que escuchan nuestro testimonio no necesitan tanto instrucción para saber cómo aceptar a Cristo. Lo que les debemos ayudar, lo que debemos ofrecerles es cómo caminar con Cristo, seguir a Cristo durante toda la vida. Entonces yo sí soy tajante, yo creo que el que evangeliza y menciona el infierno, ya la regó. Mencionar el infierno no puede ayudar en nada a que una persona tome una decisión inteligente. No estoy diciendo que la verdad no es verdad. Sí, el infierno es una verdad y el cristiano debe saber de eso. Pero no es la enseñanza de la de principio. Y digo que igualmente el que evangeliza y no menciona que la decisión que estamos recomendando implica la muerte de quien decide, también ya la regó. Ahora, no estoy diciendo que tú siempre que tienes que decir, el que sigue a Cristo, el seguir a Cristo es morir por Cristo. Tal vez no lo dices de esta forma tan radical, pero cuando menos debes explicar el que acepta a Jesucristo, lo acepta como Señor. Entonces, entregamos la vida a Él en ese momento. Entonces, la decisión no es simplemente aceptar un regalo. Esta es una figura que es bíblico, pero no es lo central. Es entrar en una relación de compromiso total. ¿Ok? Como mi esposa, que pone sus 100 millones, ojalá que tuviera, y dice, ya no es para mí, es para nosotros. Entonces, yo no tengo otra opción realmente para entrar en esa relación. No, si yo digo, bueno, si tú pusiste 100 millones, yo me quedo con mis 100 pesos porque no es nada. Eso es rechazar la relación. Eso significa que yo estoy buscando algo que no es matrimonio. Entonces, la única opción es, y yo pongo mis 100 pesos. Y con toda seriedad, alrededor todos se están riendo. ¿Qué piensa él que va a significar esos 100 pesos? Caramba, eso es ni siquiera un 0 a la derecha. Pero mi esposa y yo entienden que yo estoy haciendo lo que él hizo, yo estoy poniendo todo. Y si entendemos el amor, entendemos que no hay opción. Tampoco hay opción con Jesús. Bueno, entonces, un poco más. Si podemos, quiero llegar al versículo 6. Quería llegar al 8, pero vamos a ver qué dice aquí. Por tanto, entonces, y esto es interesante, acuérdense dónde estamos, en 11 al 14, él dice, ustedes quedaron atrás. Es más, en lugar de quedar atrás, regresaron al principio. Estaban siguiendo a Cristo y ahora volvieron a considerar, ¿voy a seguir a Cristo o no voy a seguir a Cristo? Entonces él dice, son niños. No son maduros, sino niños. Y cuando él dice, ni siquiera no es capaz de entender la palabra de la justicia. Ya se me olvidó
Pero yo creo que él dice, no ha probado la palabra de justicia. No lo tienes allí en griego. Pero esa palabra en 13, ya les dije, él está cuestionando si son cristianos o no son cristianos. ¿Sí lo encuentras? 13. Sí, 5:13. Ápiros, sí. La verdad, esta no es muy buena traducción en este versículo. Yo estoy conociendo esta versión. No es capaz de entender la palabra de justicia. ¿Qué dice la 60? En 5:13, ¿verdad? Sí. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Inexperto, ok. Inexperto tampoco es. La palabra es apiros. Y pirazo sí es experimentar, pero no es la idea de experto. Es la idea que el niño que toma leche nunca ha probado la carne. Entonces, este es lo que me faltó en el pensamiento que les expliqué. Cuando dice que es inexperto en la palabra de la justicia, es que no ha probado la palabra de justicia. Como un niño que está tomando leche, entendemos que nunca, no es porque prefiere la leche, es que nunca ha probado carne, porque no puede digerir la carne. Pero si aplicamos eso al cristiano, a esta situación, él está diciendo, ustedes ya se han puesto en el otro lado de la conversión. Están actuando como inconversos. Porque ápiros, que no ha probado la palabra de justicia, sugiere, nunca han sido justificados por Jesús. Entonces, como dije, esta es una tremenda amenaza. Y esta amenaza continúa en el capítulo 6. Pero antes de volver a la amenaza, él dice en 6:1, por tanto, dejando las doctrinas elementales de Cristo, sigamos adelante hasta la madurez, sin poner de nuevo el fundamento del arrepentimiento. Y él habla del fundamento. Ahora, fíjense en lo que él dice aquí. No dice que deben volverse a convertir. Él dice, sigamos adelante. Entonces, es complementario, como mencionamos poco antes, dijimos, cuando tú tomas un paso, si la meta es la guitarra, entonces, digo, así, yo digo, yo quiero agarrar la guitarra, y tú dices, entonces camina. Entonces digo, ¿así? Y tú dices, sí. O sea, estás diciendo, sí, caminar como estás caminando. Y yo digo, dijiste sí. Entonces me paré. No. Entonces, ¿qué más debo hacer? Pues solamente caminar. Ya caminé, pero sigue caminando. Entonces, esta es la vida cristiana. Ningún paso, ¿se acuerdan que mencioné el fútbol? El único paso que apunta en el resultado es meter el gol. Ahora, no van a meter el gol si no toman la pelota en el otro lado, si no avanzan y todo eso. Pero hay que meter en el gol. Entonces, él lo está aplicando aquí y él está diciendo, sí, y creo que tiene que ver con la conversión. Si alguien piensa que no entiende cómo ser convertido, yo diría, entonces sigue a Cristo. ¿Qué crees que Cristo quiere que tú hagas en este momento? Pues probablemente querría que yo deje de pegar a mi esposa, golpear a mi esposa. Pues deja de golpearla. Este sí es un paso de la conversión. Entonces, en lugar de volver a comenzar, lo único que falta es que sigan. Entonces, eso también es paradójico. Ellos
aceptaron a Cristo y avanzaban hacia la meta. Y viene la crisis y dicen, no, pues hay que decidir, Cristo o sinagoga. Y el autor dice, no, regresaron al principio. Entonces ellos dicen, pues ¿qué hacemos? Él dice, avance. Entonces toman un paso. Pero cuando toman ese paso, no es este paso, sino este paso. ¿Entienden? Si ahora deciden seguir a Cristo y salir de la sinagoga, nunca habían regresado al principio. Pero si deciden quedar en la sinagoga, entonces nunca avanzaron. Fue un avance en falso. ¿Ok? Otra vez estoy describiendo una lógica, yo he llamado lógica de las relaciones. Pero también, como vemos en este caso, no es exactamente relaciones, es la lógica de la vida. Y hay las dimensiones más profundas de la vida no se pueden descubrir por medio de lo que llamamos la lógica. Tienen su propia lógica. Entonces, aquí cuando él dice, por tanto, sigamos adelante. El que sigue adelante nunca había regresado al principio. Pero el que no toma este paso no queda aquí, sino queda aquí. Es como a veces hay juegos que puedes avanzar, pero si fallas en un momento, regresas al principio. Pues algo semejante a eso es la vida cristiana. Entonces, eso no es para que nos inquietemos y pensemos, no, pues voy a tener que empezar muchas veces. No, simplemente está diciendo, avancemos. Esta es la expresión de la fe. Y es igual al matrimonio, al amor. Se enferma el esposo y la esposa le atiende. Y se recupera y pierde su trabajo. Y viene y dice, ¿sabes qué? Perdí el trabajo. Y ella dice, pues te hubiera consolado. Inclusive yo hubiera tomado trabajo para ayudarte, pero es que ayer expresé mi amor atendiéndote cuando estabas enfermo. No contamos de esa forma. No contamos cuántas veces hemos ayudado y si podemos esta vez o no. Simplemente hacemos lo que hace falta. Entonces sigamos adelante. Ahora, curiosamente él dijo, no vamos a dejar otra vez el fundamento. Pero habiendo dicho eso, él sí menciona el fundamento. Y pone 3 pares de palabras. Entonces aquí tenemos algo muy valioso que no es el propósito de Hebreos, pero Hebreos nos está dando una vista del discipulado realmente. ¿Cuáles son los fundamentos? Un nuevo, ¿qué es lo que le enseñas a un nuevo en tu iglesia? Y aquí tenemos la respuesta de Hebreos a esta pregunta. Él dice, primero el fundamento es arrepentimiento de obras muertas y fe a Dios. Fe en Dios. Entonces, arrepentimiento y fe. Y quiero que ustedes respondan, pero también sé que ustedes quieren escuchar. Bueno, no sé si quieren escuchar o quieren mantener silencio, porque siento que sí me están escuchando. Algunos con tanta intensidad que cierran los ojos para escuchar mejor. Pero yo voy a contestar. Siento que en este renglón sí estamos con Hebreos. Yo creo que sí a los nuevos les explicamos arrepentimiento y fe, que es la importancia de eso y en lo que consiste.
Ahora, yo creo que es una pareja porque en realidad arrepentimiento y fe en Dios no son dos cosas, es una. Aquí piensen en acerquémonos y se apartaron del Dios vivo. Entonces, fe es acercarse a Dios. Obras muertas son apartarse de Dios. Entonces, arrepentirnos de este camino es tomar el otro, es acercarnos a Dios, que es la fe. Obras muertas y se dice que son muertas en varios sentidos. Un sentido es que mi obra, aun cuando yo estoy tratando de hacer algo para ayudar en mi situación, lo que produce no es mejora, lo que produce es muerte. Entre más yo estoy tratando de justificarme, más produce muerte. También son muertos en su producto, producen muerte. Son muertos porque no pueden hacer lo que hace falta. Entonces no sirven. Y son obras muertas porque son producto de la muerte. Las obras, ya sean obras de rebelión contra Dios, o sea, lo que pensamos en pecados, emborracharse, pegar a alguien, pelear, blasfemar, idolatría. Estas son obras que expresan no la vida que Dios nos ha dado, sino la muerte que hemos escogido. Y aún dentro de la iglesia, cuando hacemos obras para justificarnos, bueno, también es una expresión de la misma muerte, porque nosotros estamos tratando de hacer lo que solamente Dios hace. Entonces, queremos usurpar su trabajo. Entonces, la primera pareja es esta. La segunda, bueno, dice doctrina de, y yo entiendo que los 4 siguientes son doctrinas, son enseñanzas. Primero, de bautismos e imposición de manos. Entonces, ¿qué es cuando practicaban? ¿Qué entiendes en este versículo? El bautismo. ¿Cuándo lo practicaban? ¿Cómo? ¿Cuándo lo practicaban fue la pregunta? Sí. Pues al inicio cuando existía el arrepentimiento. Ok, muy bien. ¿Y cuándo practicaban la imposición de manos? Cuando eran comisionados a mandados. Muy bien, enviados. muy bien. ¿No? Juan es muy bueno para expresar lo que pensamos, que es incorrecto, pero bueno, es esa parte. En mi opinión es incorrecta. Cuando le operan a Juan es cirugía menor, pero cuando operan a mí es cirugía mayor. Pero yo creo que aquí, porque se pone con el bautismo, estamos viendo aquí que no está hablando de esa conversión, está hablando de algo de entrada. Entonces, lo mejor que podemos entender de Hechos, de Hebreos, es más, él está hablando del fundamento. Comisionar para una misión no es parte del principio de la vida cristiana. Entonces, ellos aparentemente practicaban 2 ritos. Cuando una persona aceptaba a Cristo, lo bautizaban, pero también hubo una imposición de manos, que entendemos sería como una bendición. Casi seguramente, como leemos en Hechos, fue para que recibiera, no exactamente para que, eso sería, bueno, probablemente algunos pensaban eso, pero tenemos que decir, no es para que, sino que es una petición de que el Espíritu venga sobre esta persona. Ahora, en tu iglesia hacen lo mismo, ¿verdad? Cuando uno acepta a Cristo, lo bautizan en tu iglesia y le imponen manos. No. De hecho, nosotros hemos limitado. ¿Cómo? Hasta después de 3 años. ¿Y por qué? Pues así lo hacen. Yo no. Ok. Entonces, a lo que voy es que lo que dijo Juan, de una comisión, eso sí es bíblico. Pablo habla a Timoteo del don que recibiste por imposición de manos.
Entonces pensamos que él no está hablando de la conversión de Timoteo, sino cuando Timoteo fue comisionado, o mejor dicho, la iglesia reconoció que Dios lo había escogido para una misión. También, si no estoy mal, casi estoy seguro, en Hechos 13, cuando Pablo y Bernabé van, sí les ponen manos. Sí es cierto, ¿verdad? Sí. Sin embargo, esta es una sola vez. Y en Hechos, en el resto de Hechos, las otras, no sé, 3 o 4 veces que se menciona la imposición de manos, siempre es a nuevos creyentes. Capítulo 8, capítulo 9, Ananías impone manos sobre Pablo cuando Pablo se convierte y otros casos. Entonces, pues ¿qué? Obviamente la pregunta es, si la Biblia dice que imponían manos y nosotros no hacemos eso, parece que estamos mal. Yo no creo que estemos mal. Aquí otra vez, parte de la interpretación es ver todo el contexto. Y lo que vemos es que en el resto del Nuevo Testamento, comencemos con Hechos. En Hechos se menciona a veces que a los que aceptaron a Cristo les imponían manos, pero más veces dice que los bautizamos. Y en las cartas de Pablo, cuando Pablo está enseñando, él habla del bautismo. Efesios, un solo bautismo. 1 Corintios, todos compartimos un solo, fuimos bautizados con el mismo bautismo. En Romanos 6 y Colosenses, creo que es 3, habla del bautismo que muestra nuestra muerte en Cristo y nuestra nueva vida en Cristo. Ahora, lo que falta allí es la imposición de manos. Pablo nunca menciona una imposición de manos sobre los nuevos creyentes. Entonces concluimos que esta congregación practicaba la imposición de manos sobre nuevos creyentes, pero muchas iglesias no lo hacían. Digo muchos porque no estamos hablando en otros lados de una sola congregación. Entonces, yo digo, aplicación, estamos bien usando el bautismo como la ceremonia que es importante, que es requisito cuando recibimos a nuevos creyentes. No requisito para la salvación, pero sí es un requisito que nosotros les ayudemos a recibir eso. Pero que también podríamos aplicar. Ahora, en cuanto a la imposición de manos, yo creo que es importante romper la idea que tenemos de que la imposición de manos es solamente para algunas personas. Y para mí la manera de romper eso sería usar la imposición de manos también en otros casos. Orar con imposición de manos por una necesidad. Comisionar, yo no sé si sería conveniente cada año, pero en algún momento cuando estamos nombrando, pues podría ser la escuela dominical, no como un rito, pero en cierto momento decir a la congregación, ahora estos son los que han aceptado trabajar en la escuela dominical, van a comenzar la semana siguiente, entonces vamos a orar con ellos. Vengan y impongan sus manos sobre ellos y vamos a encargarles a Dios y pedir su bendición sobre este trabajo. Y sacudir parte del misticismo que rodea eso. Bueno, no solamente vamos a ver la última pareja aquí, que es 6, 2. Entonces tenemos arrepentimiento y fe, bautismo e imposición de manos y, ayúdenme.
Resurrección y juicio. Entonces, pues ven que también es una pareja. Eso también tiene algo que ver con la otra pregunta. Primero vemos eso, arrepentimiento y fe van juntos. No son dos asuntos, es una cuestión. Si te vas a arrepentir y tener fe. Resurrección y juicio final van juntos, porque en el Antiguo Testamento la resurrección es para el juicio y varias veces en el Nuevo Testamento. Entonces, sí entendemos que es el mismo momento. Y también aquí en esta pareja, yo creo que andamos bien. Creo que en el discipulado o aún en yo sugiero que no debe ser parte del evangelismo. Mejor dicho, creo que en el evangelismo debemos hablar de resurrección y juicio final y no tanto de cielo y no para nada de cielo y infierno. Pero sí que esta vida, la Biblia nos dice que esta vida no es todo, que tendremos que dar cuentas a Dios después. Entonces, en este renglón yo creo que andamos bien. Pero noten que en cada caso son dos, las 3 veces. Entonces surge otra posibilidad en cuanto a la imposición de manos. Puede ser que él menciona la imposición de manos con el bautismo, no porque ellos consideraban que era igual de importancia, sino simplemente para que fuera una pareja. ¿Sí me explico? Entonces, aunque ellos sabían que la imposición de manos no fue para ellos tan importante, ni tan universal como el bautismo, pues él necesitaba otro par. Entonces, lo que tenía a la mano era imposición de manos. Es una posibilidad a la luz de que la imposición de manos no tiene esta importancia que aparentemente tiene aquí en el resto de la Biblia. ¿Ok? ¿Preguntas? Si no me preguntan, cuando la alternativa es seguirme escuchando, pues menos van a preguntar cuando la alternativa es comer. Con una excepción. Si la imposición de manos era una práctica de los sacerdotes en el momento de la expiación, no cabría aquí pensar en una posibilidad de que el autor está comunicándose a una comunidad que entiende lo que es eso y no lo que Pablo estaba ya practicando aún con su trasfondo judío, pero en el aspecto de la intercesión de ellos como sacerdotes, o sea, de la comunidad cristiana. El vínculo yo creo que es bueno, es probable ese vínculo. Sin embargo, acuérdate que él aquí está mencionando el fundamento que no vuelve a poner. Entonces, la imposición de manos es en el contexto de la conversión y el comienzo de la vida cristiana. Ahora, lo que tú dices puede ser la razón por la cual esta comunidad practicaba, y ya he dicho, posiblemente siempre, posiblemente en ocasiones, la imposición de manos sobre nuevos convertidos. Entonces, lo que dices sí explica, pero no siento que sea completo. Porque lo que falta en lo que tú dices es por qué él considera que eso es parte del fundamento. Y creo que solamente lo dice. ¿No tendría que ver con el sacerdocio de todo creyente? Puede ser, no sabemos, pero eso sería muy lógico. Ahora, sí, este es algo que en otros, Pedro, Apocalipsis, habla de que nosotros somos sacerdotes. Pero la idea del sacerdocio de todo creyente no está en Hebreos. En Hebreos solamente hay un sacerdote, que es Jesús. Entonces eso va en contra un poco
de lo que estás diciendo. Ahora puede ser que tenían la idea, pero él omite la idea porque quería enfatizar a Cristo. Entonces, puede que sí, puede que no. ¿Ya entiendes? Sí, sí, sí. Ándale pues.